¿Por qué votó Brasil así? Esta es la pregunta que seguramente nos estamos haciendo medio mundo después de haber visto, comprobado los resultados electorales de la jornada del domingo pasado en Brasil, con un Jair Bolsonaro presidente electo, una victoria aplastante, con más del 57 millones de brasileñas y brasileños que le dieron el aval, con una diferencia holgada de más de 10 puntos respecto a su contrincante del Partido de los Trabajadores. Y la cuestión, el dilema seguramente de época, es saber o entender por qué realmente hubo esa mayoría de votantes que le dieron el aval para que sea el próximo presidente del gobierno en Brasil. Hay muchas razones, algunas son propias del contexto brasileño y otras seguramente también más amplias y genéricas, propias o ajustadas a un clima global, más en un contexto mundial. Vamos a intentar dar algunas pinceladas, algunas ideas breves para poder entender algo más de lo que ayer sucedió en Brasil y por qué se votó tal como se votó, dando ese resultado electoral que ya todos conocemos. Un primer punto fundamental es que estamos en una democracia banalizada, en una versión muy light. Tanto es así que estoy convencido de que se acaba frivolizando la democracia por parte de los electores porque se encuentran completamente alejada de los decisores que acaban siendo electos como resultado precisamente de esa democracia sin contenidos en la cual se circunscribe únicamente, que no digo que no sea importante, lo es, pero cuando se limita esa democracia al votar cada tanto tiempo y además los resultados que se dan en la democracia a veces no son respetados, como en el caso propio del Brasil, donde la presidenta electa en el 2014 fue Dilma Rousseff y luego fue sacada, dejó de ser presidenta no precisamente con el aval de los votos, sino por otro tipo de subterfugios legales, parlamentarios, y la sacaron. Todo esto va llevando a que el votante seguramente va concibiendo la democracia en este formato light, banalizándola, y esto probablemente provoca la frivolización de la misma y se hace un juego menos responsable el hecho de votar y así el elector va tomando decisiones casi como si estuviéramos en un reality show a la hora de decidir quién es el ganador del mismo. Un segundo punto determinante es la volatilidad de las preferencias electorales que está, creo, sucediendo como fenómeno en América Latina y en el mundo y que seguramente está relacionado con este nuevo paradigma del clic, de que en un instante, con un simple clic, ya sea en nuestra computadora, en nuestro celular, podemos pasar de país a otro, de una conversación fragmentándola o de una relación a otra. Es un clic el que te permite transformarse, cambiar de escenario en muy poquísimo tiempo y este momento donde se instala lo efímero, lo más inmediato, seguramente también tiene una repercusión en términos electorales y nos explica entender por qué cambian tan rápidamente los patrones electorales en tan poco tiempo de por medio. El caso brasileño es determinante porque nos permite intentar entender cómo Dilma tenía casi 55 millones de votos hace 4 años y en este tiempo es Bolsonaro el que obtiene 57 millones de votos. El tercer punto es lo auténtico, la importancia que tiene la autenticidad en los candidatos o candidatas presidenciales en cada disputa electoral. Es como que vale mucho más lo genuino, el no disimular nada, el no actuar con protocolos ni con diplomacia y llamar a las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino. Pareciera que la gente en la calle lo valora positivamente, tiene un mayor grado de sintonía con aquel político que habla con claridad. Quizás se deja de lado toda la construcción de líderes o precandidatos mucho más prefabricada, como fue el caso de Macri, en el que seguramente se intentó mostrar a un candidato con cercanía, alegre, pero siempre con una gran construcción, con un fuerte diseño de marketing comunicacional, electoral, político. En el caso de Bolsonaro, si uno viera el Facebook Live del sábado, el día antes de la cita electoral, con una performance de lo más casera, muy auténtico, hablando de una manera muy sencilla, muy directa, probablemente eso cada vez es más valorado por las mayorías. Otro punto, el cuarto, es la presencia que tiene, la importancia que tiene el odio a la hora de decidir el voto, esa lógica de que se vayan todos, ese sentimiento de rechazo, de repulsión. Es como que ya dejaríamos de estar en esta etapa también, incluso como contraejemplo, es
Interesante verlo en el caso de Macri, cuando parte de la campaña electoral era apelar a la felicidad y a ciertos valores posmateriales más alegres. El ejemplo de los globos de colores y estas grandes reuniones que Macri planteaba de ver cuáles eran los horizontes de felicidad, de gran calma espiritual, no pareciera que es lo mismo que se ha dado en Bolsonaro, que ha apelado, ha interpelado a el odio como una variable que podrían tener los seres humanos y que seguramente Bolsonaro pretendió canalizar las dificultades económicas en las que vive la gente, las dificultades cuando se enfrentan a la inseguridad ciudadana, incluso el hartazgo de la ciudadanía con la corrupción, canalizarlo a través de un discurso impregnado de odio que le ha resultado muy rentable en términos electorales. Quinto punto, nos contaron una mentira y era la mentira del no confrontar, es decir, nos plantearon la importancia que tenía la no confrontación en las disputas electorales. En el campo progresista, en un determinado momento, se instaló ese sentido común, ese mito de que era mejor evitar la confrontación. La gente estaba aparentemente cansada de líderes políticos que tenían un alto nivel de confrontación contra quien fuera. Pareciera que eso no fue tan así, dado que cuando hoy uno analiza los últimos resultados electorales, en el caso de Bolsonaro en Brasil, pero si vivieran a Donald Trump en Estados Unidos y a tantos y tantos otros que han surgido victoriosos y ganadores en los últimos tiempos, no ha sido a través de un discurso de la no confrontación, sino precisamente se ha dado a partir de la pelea, de la disputa, de interpelar al otro frontalmente. Sexto punto, en la vuelta del nacionalismo, en un marco de gran predominancia de lo global. El ciudadano de a pie busca aferrarse a lo más cercano y en ese sentido los valores nacionales, los símbolos nacionales son vitales para sobrevivir en un mundo donde lo global nos invade. Bolsonaro apeló fundamentalmente a su rol de militar, a su pasado militar, a su condición de militar para demostrarle a la ciudadanía de que iba a defender lo nacional, aunque esto, como todo el mundo luego sabe, no se traduce en una política económica ni pública porque acaba vendiendo casi todo el Brasil en manos de grandes transnacionales. Otro punto fundamental es la burbuja en la cual seguramente nos encontramos la mayoría de analistas más afines al campo progresista porque estamos como viciados de hacer una suerte de focus group en la gente más próxima y que nos rodea, presuponiendo que toda la ciudadanía está informada de la misma manera y realmente no es así. La gente se informa como quiere, como puede, como buenamente puede y a veces lo hace por mecanismos que están más al alcance de la vida cotidiana y no necesariamente tienen que ser a través de los canales de una información que presuponemos que es la más dominante cuanto no lo es. Seguramente no hay 57 millones de brasileños que son homofóbicos, están pro dictadura y que además son racistas. Seguramente no, y seguramente no vieron en Bolsonaro, no ven en Bolsonaro una figura presidencial de este calibre. Es por tanto que es importante salir de nuestras burbujas para intentar realmente entender más los fenómenos electorales que están pasando en la región latinoamericana. Y un punto adicional clave es entender que la cancha de juego está embarrada, está sucia, ya no hay elecciones en las cuales las condiciones están limpias. Esto es así y en el caso brasileño con las fake news, las noticias falsas, propagadas precisamente por un abuso de poder, por tener todos los teléfonos, los servicios de teléfono y por tanto poder distribuir mensajes de noticias falsas, pues se fue permeando, fue entrando en la sociedad y estas noticias falsas o parte de la cancha embarrada es el hecho de que Dilma fue sacada de la presidencia a través de un golpe parlamentario y el candidato del Partido de los Trabajadores, Lula, el mejor valorado en todas las encuestas, fue metido en la cárcel. De alguna manera son diferentes razones que nos permiten un poco complejizar para entender el resultado electoral que se ha producido en Brasil y por qué al final Brasil votó como votó, eligiendo un presidente como es Bolsonaro.